Y entonces, pues dice el doctor Juan Ricardo Ortega que seguramente sí lo van a conseguir, pero que a hoy estamos en riesgo de tener gas en Bogotá. Y por eso Adrián Correa, que es el director de la Unidad de Planeación Minero-Energética, mejor conocida como UPME, está con nosotros en la línea. Señor Correa, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes ya, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Pues director, preocupados por eso que dijo Juan Ricardo Ortega la semana pasada. Y yo le pregunto a usted como director de la Unidad de Planeación Minero-Energética, y es, ¿existe este riesgo de que no vayamos a tener, por ejemplo, gas para suministrarle a Bogotá en diciembre de este año? Entonces, respuesta corta, no hay riesgo. Respuesta larga para desarrollar lo que mencionaba Juan Ricardo Ortega. En su intervención está la misma clave y la respuesta. Él dice, seguramente lo vayamos a conseguir. Él está hablando de un caso concreto de gas para la operación de las compresoras, que equivale al 0.5% de la demanda total del país. Y esto entonces evidencia cuál es el meollo del problema. Y es que existiendo el gas, lo que ha pasado es que los productores entre diciembre y julio hicieron una disminución de lo que están dispuestos a poner en contratos que se llaman contratos en firme. Entonces, existiendo el gas, existiendo la molécula, lo que ellos hicieron fue reducir esa disposición a contratarse. Entonces, el gas se contratará, seguramente no con contratos en firme, sino con otros tipos de modalidades. Pero entonces ahora viene la preocupación pues de otra usuaria. Yo en mi casa tengo pues gas natural y creo que la mayoría de los bogotanos, y me atrevería a decir que la mayoría de los colombianos, y cocinamos con gas, tenemos agua caliente con gas. ¿Subirá el precio? Porque el servicio más barato que uno tiene en la casa es el del gas, el servicio público. ¿Subirá el precio por cuenta de esto que usted nos explica, director? El mercado de gas natural tiene unas modalidades en donde se prioriza la demanda esencial, precisamente para contratarse inicialmente en firme, es decir, para obtener contratos mucho más beneficiosos y que no trasladen costos al usuario final. El sector residencial, así como el comercial, está dentro de esta priorización catalogada como mercado esencial. Entonces, con la flexibilización que la CREC ya a través de resolución hizo hace casi un mes para la contratación, esperamos entonces que esa demanda pueda ser cubierta en su totalidad con este tipo de modalidad de contratos. Por lo tanto, esperaría uno que no existiera un impacto realmente importante. Ahora, contando con que digamos, para esa contratación el porcentaje es relativamente bajo, no debería haber una gran afectación, pues porque de todas maneras, así como en energía eléctrica, en gas natural, pues la tarifa tiene muchas componentes, entonces es como una parte a su vez de otra parte de esa componente que pagamos por gas natural. Pero doctor Correa, lo ha dicho el mismo gobierno, desde el próximo año empieza la insuficiencia pues, de gas y va a tocar empezar a importar gas. Y es verdad que lo más barato sería pues por el gasoducto que hay con Venezuela, pero eso por temas políticos, usted sabe bien que ahorita no se puede, que eso está muy enredado, y entiendo yo, quiero que me lo confirme, a Colombia lo que le va a tocar hacer es importar GNL, que es gas natural licuado por barcos, que eso es costosísimo. Entonces, ¿por qué no sería razonable decir lo que está preguntando Camila, que el gas va a aumentar en el próximo año para las familias? Bueno, tú planteas una pregunta que permite explicar cosas ya de forma más estructural y para aclararle cosas también a la audiencia. Sí, señor. Que a veces sobre las cuales no hay claridad. Colombia ya importa gas natural desde hace muchos años, ¿cierto? Colombia importa gas natural de lleno desde finales del 2016 y ya pues completamente desde el 2017 para abastecer una parte de la demanda de plantas térmicas de la costa. Esa infraestructura ya existe, esa infraestructura está pues en Cartagena, cerca a Cartagena, y precisamente importa lo que mencionabas, gas natural licuado. Es decir, esa necesidad ya se ha identificado desde hace muchos años, y pues eso corresponde también con otra realidad, y es que desde el 2012 las reservas de gas natural pues han venido en declinación. Esa es la información de las declaraciones de los informes de reserva.
han declinado 58% con respecto al 2012, ¿cierto? Esto no es una cosa de hace 2 meses, ni de hace 1 año, ni de hace 2. No, hace más de una década, pues eso viene en disminución. No obstante, tú mencionas que el gobierno mismo ha dicho que va a haber un faltante para el 2025, no claro, tenemos ese tipo de el información. Ministro Camacho dijo, y acuérdese usted que dijo que se iba a importar gas desde el gasoducto con Venezuela y que se iba a reparar y que se iba a invertir, y bueno, usted sabe bien todo lo que ha pasado con Venezuela, y en este momento, pues no sé, por temas regulatorios de Estados Unidos, no se puede hacer negocios con PDVSA. Entonces, pues la pregunta es, ¿cómo se puede importar gas? Pues por barcos, por GNL, y eso es muy costoso, pues usted sabe que eso es mucho más costoso que por gasoducto. Entonces yo creo que pareciera ser que el aumento de la factura es inevitable para las familias desde el próximo año. Bueno, vuelvo y repito, para poner, que esto es una información muy sensible y hay que tener responsabilidad sí, señor. de información. El ministro Camacho no ha dicho que va a haber una escasez y va a tocar importar gas de Venezuela. Lo que sí ha dicho es que es una de las tantas opciones, así como ya importamos gas desde el 2017, hay que analizar todas las opciones. 2, no va a haber escasez porque el gas existe. Vuelvo a reiterar, el gas existe, lo que falta es que se cierren los contratos. Y para que se cierren los contratos, pues los productores deben también mostrar su disposición a contratarse en ese mercado que se llama el primario. Eso se contratará después a través de algún otro mecanismo. Por eso la CREC ha flexibilizado los tiempos para esa contratación. Entonces, digamos que eso es lo que toca aclarar, porque la audiencia tiene que tener mucha claridad sobre esa información. ¿Qué es lo que se espera entonces? Que en octubre podamos tener mayor claridad, que los productores muestren mayor disposición a contratarse, precisamente pues para cubrir ese faltante en contratos. ¿Qué llama la atención? ¿Qué nos llama la atención? Es lo que mencionaba justo al inicio, esa estrechez en contratación, no en volumen de la molécula. Llama la atención que hubo una disminución entre diciembre y julio, ¿cierto? En diciembre se declaró una cosa, en julio se declaró otra. ¿Eso qué quiere decir? Pues que o en julio, ¿cierto?, no declararon información correcta, o en diciembre no declararon información correcta. No sé en cuál de las dos, en alguna de las dos. Eso también toca investigarlo, toca analizarlo, hace parte, no le corresponderá pues a esta unidad hacerlo, pero sí corresponde indagar y entender pues para poder tomar las mejores decisiones de política pública, ¿no? Bueno, no sé si me lo pueda contestar, pero es que me llamó mucho la atención esa razón que usted daba al inicio, que hubo una reducción de la producción de gas entre enero y julio. Entonces entiendo que no sabe las razones de esa reducción, porque al final, con base en eso, es que se dijo que había una escasez inminente para diciembre, por ejemplo. Esa reducción en la disposición a contratarse, en los volúmenes declarados para la venta, que es finalmente lo que sucede, sufrió una reducción entre diciembre y julio. Digamos, eso es lo que origina la preocupación que Juan Ricardo Ortega mencionaba al inicio, que pues no le falta contratar una parte de su gas para las compresoras. Eso también hace parte de las preguntas que tenemos y de las preguntas que algún ente pues tendrá que entrar a averiguar. No es esta unidad porque no le corresponde a la unidad, pero sí es importante conocer las razones de esa reducción, teniendo en cuenta que hace tan solo 6 meses, entonces llama poderosamente la atención que tan solo en 6 meses hubo un cambio importante en esa disponibilidad a contratarse. Mire, para la siguiente pregunta, director, necesito preguntarle a Óscar Montes. Óscar, aclaremos y recordémosle a los oyentes de qué se trata el proyecto Uchuva 2, que se suspendió la semana pasada por cuenta de unas consultas populares que hay que hacer. Que este proyecto, ¿en dónde es que se llevaba a cabo? Camila, efectivamente el proyecto de exploración de Uchuva 2, de gas natural Uchuva 2, se lleva a cabo, se está realizando a 76 kilómetros costa afuera de Santa Marta. Es el proyecto más grande, es el pozo de gas natural más grande descubierto en Colombia en las últimas décadas. Y ese proyecto que se está llevando a cabo, Camila, debió ser suspendido por una decisión del juez cuarto laboral del circuito de Santa Marta, que atendió una tutela interpuesta por la gobernación indígena del Cabildo de Taganga, que considera que no se ha cumplido con el requisito de la consulta previa. Por esa razón, el juez
tuteló los derechos de las comunidades indígenas de Taganga y decidió ordenar la suspensión del proyecto de Uchuva 2, que, como le digo, Camila, es el proyecto gasífero más grande descubierto en Colombia en las últimas décadas. Por eso me parecía importante, director, que Óscar nos explicara de qué se trataba Uchuva 2, porque se pronunciaron dos gremios que tienen que ver con el gas, Naturgas y la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, advirtiendo que la suspensión de ese proyecto Uchuva 2 va a obligar la importación de gas a mayores costos. Pero además están diciendo que este proyecto es de interés nacional porque es el único que permite realmente retomar la autosuficiencia que estamos perdiendo y que están en riesgo, pues más o menos más de 30 millones de familias que son usuarias de gas, o más de 30 millones de colombianos que son usuarios de gas en el país. Y yo sí quisiera preguntarle qué respuesta dan, por ejemplo, desde su entidad frente a esta comunicación que están teniendo en estos momentos estos dos gremios relacionados con el gas en Colombia. Sí, en nuestro caso, la Unidad de Planeación Minero-Energética hace planeación de mediano plazo, mediano y largo plazo. En el caso particular del gas, la unidad elabora un documento que se llama el Plan de Abastecimiento de Gas Natural. Es importante mencionar que desde el año 2019 el país no contaba con un plan de abastecimiento de gas natural. Por supuesto, a mi llegada a la unidad particularmente, esto fue prioridad número uno, pues porque el país necesita saber qué es lo que está pasando con los balances de gas natural. Nosotros publicamos para comentarios ese documento en enero, y hace aproximadamente 2 meses, casi 3 meses, ya lo publicamos en firme, después de 5 años. Al actualizar ese documento, nosotros hacemos varios cruces y varios escenarios de oferta y de demanda. Para tomar las decisiones de infraestructura, que es lo que nos corresponde, nosotros utilizamos un escenario medio de demanda y un escenario medio de oferta, en donde no se incluyen estos recursos que se denominan contingentes, como los proyectos y las exploraciones en curso offshore, dado que todavía falta que superen alguna contingencia, precisamente. Entonces, pues no, uno no puede planear bajo escenarios optimistas, sino que planeamos con escenarios un poco más conservadores. El resultado de ese ejercicio del plan de abastecimiento de gas natural entonces nos da una necesidad de refuerzos de infraestructura entre el valle inferior del Magdalena y el centro del país, interconectar por otras zonas también a Bogotá, interconectar a Cúcuta, precisamente para generar mayor flexibilidad. ¿Qué es lo que nosotros vemos a través de ese plan? Que en efecto necesitamos la mayor flexibilidad del sistema de transporte. Y por eso también este mismo mes y el que acaba de pasar estamos adjudicando las auditorías de proyectos de infraestructura de gas natural que interconectan Barranca con La Guajira y Guajira con Barranquilla, precisamente para generar más flexibilidad en los intercambios. Esos proyectos estaban identificados desde el año 2017. Desde el año 2017 el Ministerio de Minas y Energía ya había adoptado esos proyectos. Por alguna razón no habían surtido su proceso de adjudicación de auditorías, y es lo que nosotros estamos haciendo pues en este caso, actualizando y acelerando el refuerzo de la infraestructura para permitir mejores intercambios. Ya en la actualización que hagamos, incorporaremos dentro de ese escenario un poco más optimista que tiene en cuenta esos recursos, que es el que llamamos escenario 3 de oferta, los recursos offshore, con estas nuevas noticias, ¿cierto? Con 6 meses adicionales o con la mejor información que tengamos hasta el momento, y determinaremos cuáles son las necesidades pues, de infraestructura. Director Correa, le quiero preguntar precisamente por esta figura de las consultas previas, que es la que tiene ahora, digamos, comprometido el proyecto de Uchuva 2. Que se está realizando costa afuera. En Colombia, ¿qué tanto esta figura de las consultas previas afecta estas iniciativas, esta cantidad de proyectos? No sé si en la región Caribe, en La Guajira, en el Cesar, en Sucre. ¿Qué tanto estas consultas previas comprometen el desarrollo de ese tipo de proyectos? Bueno, primero hay que mencionar que hay una autoridad pues que es la que desarrolla esta tarea, es una entidad pues adscrita al Ministerio de Interior, la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. No es nuestra labor, no es nuestra competencia. Por supuesto, estamos informados de estos temas porque nuestras decisiones también impactan los territorios. Hay que partir de la base de que la consulta previa es un derecho,
¿cierto? Un derecho, y como tal pues debe surtir todo su proceso pues para garantizar que precisamente los derechos que consideren los territorios involucrados vulnerados pues se puedan discutir en el marco de la consulta. Este tema del relacionamiento con los territorios, de las consultas previas, no es un tema exclusivo de Colombia. Esto sucede absolutamente en todo el mundo, con infraestructura de gas, con infraestructura eléctrica, con líneas de transmisión. Lo vivimos nosotros, lo viven en Europa, lo vive Canadá fuertemente. Es decir, esta es una realidad con la cual nos toca a nosotros vivir y hace parte de las decisiones de política pública que toca tomar. Una de las múltiples dimensiones de, digamos, la disponibilidad de energéticos, no solamente porque la geología dice que muchos energéticos se están acabando, sino también por diferentes contingencias desde lo social, desde lo ambiental y lo territorial. Nosotros desde nuestra competencia evaluaremos eso, un eventual desplazamiento de la entrada de ese gas dentro de ese escenario un poco más optimista, y esperamos estar contándoles ese balance hacia finales de este año, precisamente actualizando ese plan de abastecimiento de gas natural que no se actualizaba hacía 5 años y que nosotros vamos a actualizar anualmente. Director Correa, le quisiera preguntar sobre el estado del gasoducto Antonio Ricaurte entre Venezuela y Colombia. ¿En qué estado está actualmente el gasoducto? ¿Qué inversión requeriría mejorarlo y cuánto se demoraría ese mejoramiento en caso de que no esté, digamos, en condiciones de poder funcionar? Esa información la posee PDVSA, la posee Ecopetrol. Nosotros solicitamos una información que ustedes pueden ver públicamente en el plan de abastecimiento de gas natural, más para hacer un análisis de posible entrada de esa molécula también en uno de esos escenarios optimistas en los próximos años. Sabemos pues que hay que hacer unas adecuaciones por lo que públicamente ha dicho el mismo presidente de Ecopetrol, ¿cierto? Se plantean pues unos escenarios de órdenes de magnitud de 1 año, 2 años, dependiendo del estado de algunos tramos. Eso corresponderá precisamente pues a los privados que quieran recuperar esa infraestructura, pero pues es la información que tenemos al día de hoy. ¿Qué vimos nosotros en nuestro análisis? Que por supuesto es evidente que esa molécula que viene de Venezuela sería mucho más barata. Eso pues es absolutamente evidente por las distancias, porque es transportado por gasoducto, porque no toca licuarlo, transportarlo en barco, después volverlo a regasificar. Entonces, desde lo que nos corresponde es que se ve que esa molécula podría ser más barata como una opción, pero por supuesto eso depende de superar esas otras contingencias. Entonces nosotros lo ponemos en nuestro escenario como parte de la información, no para tomar decisiones de infraestructura, porque no es algo seguro y por eso utilizamos información un poco más conservadora. Director, estuvimos la semana pasada con la presidenta Acolgen, con Natalia Gutiérrez, hablando de muchos temas, sobre todo lo que usted debió leer sobre el tema de aire de Afinia, y ella nos dijo algo que es muy sensible y es muy preocupante, pero quisiera oír pues su opinión al respecto. Ella nos dijo que históricamente la relación entre oferta y demanda en la generación de energía, es decir, la oferta que se hace dentro del país para cubrir la demanda de energía, siempre está entre el 10%. La oferta era superior 10% a la demanda, que para los próximos años o el próximo año ese colchón se reduce al 5% y que si las cosas siguen así, en 2 o 3 años la demanda va a ser superior a la oferta y Colombia no va a poder tener la capacidad de abastecer toda la demanda de energía que las familias y empresas pues contraen sobre la materia. Esos son sus números. ¿Usted está preocupado por eso? ¿Qué opina sobre lo que le comento que dijo la presidenta de Acolgen? Claro, como ente planeador de lo energético es lo que nos ocupa todos los días. Sí. Por supuesto, hacer los balances oferta-demanda. Es cierto que lo que pasa es que esto nuevamente no es una realidad desde hace 2 meses, no es una realidad desde hace 1 año. Si uno mira las cifras de la evolución de la expansión de la oferta de generación en el país, por lo menos hace unos 12 años, esto es información pública, la pueden bajar de XM, pueden hacer sus líneas de tendencia, su regresión. Uno ve que cada vez que ha venido decreciendo el ritmo en el que incorporamos nueva generación, ¿cierto? Ese es parte, digamos, de la realidad con la que nos toca vivir, la que heredamos y la que tenemos que solucionar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchas veces los cuellos de botella están también en la transmisión.
Si uno compara, por ejemplo, la potencia instalada que hay actualmente en el país, actualmente tenemos un 20.7 gigas de potencia instalada. Si uno piensa en la demanda máxima, alrededor de las 7, 8 de la noche, eso está por el orden de los 11 gigas. Es decir, todavía existe un colchón. Lo que nos toca hacer es flexibilizar también la operación, poner en operación los proyectos de transmisión, y es parte de lo que nosotros estamos atendiendo, porque eso sí está en posibilidad de control de la unidad. ¿Qué hemos hecho nosotros para dinamizar esa apuesta de ganar flexibilidad en esa oferta y la atención de la demanda en Colombia? Nosotros lanzamos hace un mes y algo una misión que denominamos Misión Transmisión, que es tal vez una de las apuestas más ambiciosas de las últimas décadas para modernizar el sistema de transmisión, que tiene también unos retrasos importantes en algunas zonas del país. Estamos atendiendo también necesidades urgentes en el norte de Santander, en el Caribe, que por supuesto requiere especial atención, en el Chocó. Sería la primera vez que el sistema de transmisión nacional llegaría al Chocó, y estamos modernizándolo pues también con otros elementos que van a permitir mayor continuidad del servicio de energía, particularmente en esas zonas, y con especial énfasis en el Caribe. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Seguir cerrando también desde la oferta esos balances de energía firme versus demanda. Por fortuna, la CREC ya hace tal vez unas 4 semanas sacó una resolución en donde, digamos, o informó que va a sacar las subastas para los años 25, 26, 26, 27 y así inclusive hasta el 29, 30, que son como los años eléctricos de diciembre a noviembre. Esto es una buena noticia porque va a permitir entonces hacer las subastas necesarias para asegurar ese servicio de energía eléctrica. Hay retos, claro, hay muchos retos porque toca seguir incorporando el mayor número de energía posible. Hay toda una estrategia liderada también por nuestra unidad que se llama Estrategia 6G, que se dedica a hacer el acompañamiento, seguimiento y acompañamiento para todos los trámites que surten los proyectos, particularmente de energías renovables, entendiendo que son los proyectos que más rápido pueden entrar en operación y que también nos pueden ayudar a modular un poco esa oferta de la energía entre día y noche. Esa es la apuesta entonces en este momento. Se han incorporado paquetes importantes de energía, particularmente solar. Actualmente hay casi 2 gigas inyectando energía al sistema. ¿Estamos contentos con eso? No, todavía creo que debemos ser mucho más ambiciosos y más agresivos, pero hace parte de las apuestas. Entonces, acompañamiento al desarrollo de los proyectos y, por supuesto, la subasta de la CREC, que va a ser bastante importante para cerrar esta energía firme versus demanda. Pues yo le voy a creer a usted, director de la UPME, Adrián Correa, usted que es el encargado precisamente de hacer las previsiones de la situación mineroenergética en el país y que todo está controlado, como usted lo menciona, porque pues le voy a creer porque usted es la autoridad, pero además porque necesitamos que así sea, porque de lo contrario, si no es así, pues la afectación a la ciudadanía es enorme. Porque pues la pobreza empieza por ahí, empieza por la escasez energética o sobre todo cuando el aumento de los precios se dispara y usted nos dice que eso no va a pasar con el gas. Así que yo confío en que sea cierto esto que usted nos está diciendo y con la calma que nos lo menciona. Mil gracias por atendernos y por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Claro que sí, en eso seguimos trabajando. Sabemos que hay dificultades en el desarrollo de muchos proyectos, eso no se puede negar, eso no somos ingenuos, pero pues estamos trabajando precisamente para eso, para flexibilizar intercambios de gas, de energía, modernizar el sistema, porque nuestro sistema ha tenido enormes retrasos. En gas natural, también se vienen noticias en líquidos, es decir, estamos recuperando un poco el tiempo perdido de muchos años, bastantes años, en desarrollo de la infraestructura, pero bueno, gobernar es el arte de heredar problemas y resolverlos, y en eso es lo que estamos trabajando día a día, y cuando haya que dar las alertas, por supuesto las daremos, pero mientras tanto seguimos trabajando y manteniendo la prudencia, que es muy importante también. Un saludo especial, es el director